Universidad Católica de Colombia. Él es graduado con todos los honores, perteneciente al quinto superior del Consejo de Abogados, por unanimidad con menciones y honores. Es miembro del Observatorio de Justicia, de Derecho Humano, autor de artículos académicos y ensayos, conferencista a nivel internacional. Su temática, los derechos humanos y su importancia para América Latina. Pongamos atención, recibamos con fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Es para mí un placer dirigirme frente a este público, frente al panel de expositores al cual me acompaña. Asimismo, quiero agradecer de manera especial al doctor Joseph por darme la oportunidad de venir desde mi país a compartir con ustedes un tema que considero de vital importancia para el desarrollo de los derechos humanos en toda América Latina. Tenemos que ser conscientes que atravesamos por momentos álgidos, donde los defensores de derechos humanos ocupan un papel fundamental para la protección misma de los derechos humanos en el sistema interamericano al cual todos los países del cono pertenecemos. Es así que quiero traer a colación una frase de un líder social y defensor de los derechos humanos de mi país, Mariano Caribalí, líder social en el Pacífico colombiano, que expresó las siguientes palabras antes de que su amigo y líder social también fuera asesinado por parte de un grupo armado de Colombia. Dice: nunca imaginé que esto nos iba a costar tanto, pero la muerte de mi compañero me da ánimos para continuar. No podemos permitir que nos sigan asustando. No podemos permitir que nos sigan matando. 3 meses después, una bala de un grupo armado impactó contra su pecho y murió. Y se suma a la larga lista de defensores de derechos humanos en Colombia que han sido asesinados por defender los derechos humanos al interior de mi país, y que por tanto, y mediante esta exposición, quiero rendir un homenaje a todos aquellos que han entregado su vida por proteger los derechos humanos en Colombia, y asimismo a los defensores de derechos humanos en toda Latinoamérica. Ahora bien, quisiera ante ustedes manifestar que veo innumerable cantidad de defensores de derechos humanos, porque al final de mi exposición quiero que entiendan que cada uno de ustedes recibe la responsabilidad de propender y propiciar los derechos humanos al interior de todos sus estados, y así generar una nueva ola en pro a la protección de estos mismos. Es allí que, como un objetivo principal de esta disertación, quiero traer a colación que es conveniente para toda América Latina establecer un estatuto en el cual se puedan propender la protección a los mismos defensores de derechos humanos a lo largo de toda América Latina, porque no es solamente una patología colombiana que los defensores de derechos humanos sean asesinados, como lo ha expresado la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de toda la relatoría que tienen en referencia a los defensores de derechos humanos. Es una actividad sistemática en toda América Latina el asesinato mismo de los defensores de derechos humanos, así como otros crímenes que se cometen en su contra, encarcelamientos arbitrarios, amenazas de muerte, desplazamiento forzado, por mencionarles algunos. Es allí que se hace prioritario no solamente una acción del Estado colombiano, sino una acción de todos los países como un bloque que protejan a las personas que entregan su vida y hacen parte de su labor el defender a las personas para que dentro del Estado y dentro de su agenda gubernamental se propenda por la protección a estos mismos. Es allí que, ahora iniciando, es prioritario hablar de unas cuestiones preliminares para entender, en primera instancia, qué es un defensor de derechos humanos. Hay que decir que no existe un criterio único establecido para hablar de un defensor de derechos humanos, pero si me lo permiten, considero que la apreciación más certera es la persona que individual o colectivamente
protege los derechos humanos de una comunidad, como se estableció por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este criterio ha sido avalado por la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1995, la cual ha sido acatada por mi estado y ha sido tenido en cuenta en diferentes sentencias por parte de la Corte Interamericana en sus pronunciamientos. Es de allí que quiero manifestarles que todos ustedes son defensores de los derechos humanos. Cualquier persona que se tome la tarea de defender los derechos humanos de su población, de un barrio, de un grupo específico, es un defensor de los derechos humanos. No necesita pertenecer a ninguna ONG, no necesita pertenecer a una entidad gubernamental. Es en su labor particular y en su intención individual de dar una mejor convivencia y un mejor modo de vida a su comunidad que lo cataloga como un defensor de derechos humanos. Y es allí donde los estados tienen la obligación, en relación a la Convención Americana de los Derechos Humanos y como parte de sus obligaciones convencionales que se desprenden del artículo 1.1 convencional, que tienen la obligación de proteger a estas personas para que su labor no se haga invisible, para que su labor se visibilice frente a todas las personas a las cuales pretende ayudar. Es de aquí que les comentaba a ustedes que veo muchos defensores de los derechos humanos. Y yo, como una persona joven, quizás la más joven que integra este panel, es necesario adoptar todos los criterios que sean necesarios para que esta nueva ola que está surgiendo a lo largo de toda América, como he podido evidenciar aquí en el Ecuador, en el Perú, en los Estados Unidos, que se preocupan las nuevas generaciones por cómo va a ser el futuro de América, que se preocupan por entender que el derecho ambiental es una pieza fundamental para la protección de nosotros mismos, que tengo que asumir un rol de importancia frente a mi comunidad para así generar las nuevas condiciones en las que las futuras generaciones tengan muchas más garantías y no tengan que someterse, como ocurre en mi país, a situaciones violentas, donde no solamente son los grupos armados, sino que también son agentes estatales los que coaccionan la libertad de los defensores de derechos humanos, y no se permite que su actividad sea completamente libre. Esto en total contravía de las garantías que se supone debería dar mi Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de los defensores de los derechos humanos? Principalmente son dos: la promoción y preservación de los derechos humanos al interior de su comunidad. Es por ello que les comentaba que cualquiera de ustedes puede ser un defensor de los derechos humanos. El niño que está ahí en un futuro puede defender los derechos humanos de su población, y espero que crezca en un mundo donde se le permita su completa libertad y la actividad en sí misma, y no se vea amenazado por diferentes grupos que se ven amenazados por su actividad, porque al generar actividades como el narcotráfico, como el secuestro de personas, un defensor de derechos humanos se vuelve una piedra en el zapato, si me permiten un comentario coloquial de mi país, y que tiene que ser eliminado, porque no existe un diálogo, no existe una manera de llegar a una etapa de paz donde se proteja a esa persona, sino que simplemente se guía a esta misma para que se elimine y puedan seguirse propendiendo estas actividades delictivas. Es aquí que se hace fundamental que en este tipo de foros académicos internacionales o nacionales se tenga que hablar de este tipo de temas, porque no se puede seguir invisibilizando la actividad de los defensores de derechos humanos en perjuicio de su misma labor. Porque no solamente basta con que la Corte Interamericana emita sentencias diciendo que los estados tienen diferente cantidad de obligaciones y que tienen que proteger los derechos convencionales de su mismo estado, sino que al interior de los estados y en consonancia con el artículo primero y el artículo segundo convencional, tienen que adoptarse las medidas para que dentro de la jurisdicción interna estos derechos sean palpables,
como ellos mismos lo han expresado, no solamente basta con que una norma exista, con que exista un aparato judicial que en papel cumple con este tipo de labores, si dentro del esquema de la actividad misma de su mismo Estado no se puede evidenciar que así mismo ocurra. Es de allí que al interior de mi Estado, y como se ha evidenciado en diferentes estados de América Latina, no se ha podido volver palpable este tipo de derechos y se siguen condenando a los estados por la omisión a sus obligaciones convencionales una y otra vez, pero lo que se tiene que llegar es a que dejen de no emitirse sentencias porque es necesario que ocurra, pero que sean menos cantidad de sentencias y más momentos por parte de los estados donde se protejan a los defensores de los derechos humanos al interior de su estado. Es de aquí que los defensores de derechos humanos cumplen un papel protagónico para la salvaguarda misma de América Latina, porque no podemos olvidar que en diferentes países han existido dictaduras, en la Argentina, en Chile, en Perú, donde fueron los defensores de derechos humanos los que pusieron voz a miles de personas y generaron un cambio que costó vidas, que costó familias enteras y que aún hoy en estos países no se logra saber dónde están ciertas personas, donde las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas de la Plaza de Mayo siguen exigiendo que dónde están sus familiares. Es aquí que los estados tienen la obligación de defender que esta actividad sea completamente libre. No se puede seguir permitiendo por parte de estos que se sigan asesinando impunemente a los defensores de derechos humanos, sin que exista un vínculo real entre los grupos armados que están asesinando a los defensores de derechos humanos y su actividad en sí misma, porque ese es el problema. En mi país asesinan 4 defensores de derechos humanos todos los días. En este momento en el que estoy hablando, puede un defensor de derechos humanos estar siendo asesinado en el Cauca, en el Putumayo, en el Pacífico colombiano fácilmente. ¿Y qué dice el ministro de Defensa de mi país? Que puede ser vinculado a crímenes ajenos a su labor, que pudo haber sido porque lo iban a robar y no quiso entregar lo que tenía. Eso no tiene nada que ver, es una excusa del mismo Estado a su no garantía frente a la actividad que están desarrollando estos. Es por esto que he venido ante ustedes a manifestarles la preocupación que existe en mi país y en referencia a toda la realidad latinoamericana, de la realidad que se vive en sí misma frente a los defensores de derechos humanos, porque no solamente podemos esperar a que una persona sea asesinada, es que desde el momento en el que existe una amenaza contra un defensor de los derechos humanos, tiene que ser investigado de oficio, como lo manifestó la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero versus México, donde se propende que la prevención como parte de las obligaciones convencionales del Estado tiene que ser un eje fundamental. No pueden permitir a que las cosas ocurran para que el Estado actúe. Tienen que prevenir la ocurrencia de esos actos. Y si saben que hay una generalización y una sistematización en la acción contra los defensores de derechos humanos, tienen que tomar cartas. No solamente basta con que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Defensa en mi país saque comunicados de prensa diciendo que van a hacer todo lo posible para que los defensores de derechos humanos al interior de mi país no sean asesinados. De nada sirve porque todos los días los siguen matando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Estado para proteger a las personas que están velando por la seguridad de miles? Y como les digo, no solamente basta con que en las cabeceras municipales, que es equiparable a los cantones que manejan en el Ecuador, pongan militares y pongan policía. No se puede llenar el país de militares y policías a lo largo y ancho para prevenir que este tipo de conductas ocurran. Tiene que atacarse la génesis misma del conflicto armado en mi país para así delimitar la actividad de ellos mismos y proteger a los defensores de derechos humanos al interior de mi Estado. Es así que si ahora miramos el sistema interamericano, son varios los derechos convencionales que se le vulneran
a un defensor de derechos humanos cuando es atacado en su labor. El artículo 4, derecho a la vida. El artículo 5, integridad personal. El artículo 7, libertad personal. Y el artículo 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial. Ha manifestado a la Corte Interamericana que no solamente basta con que una persona sea asesinada para que el artículo 4 se vea vulnerado. Tiene que existir por parte del Estado todas las garantías suficientes para que el derecho a la vida digna de una persona y el desarrollo de su proyecto de vida sea completamente resguardado por parte del mismo Estado, y que de no permitirse ese tipo de garantías se está vulnerando el artículo 4 sin que la persona haya sido asesinada por parte de un agente estatal o por parte de cualquier persona que sea integrante del mismo Estado. Es allí que en la labor que desarrollan los defensores de derechos humanos tienen que brindársele las garantías suficientes en relación a la proyección de su proyecto de vida para que así sea protegida su misma labor. No puede seguir siendo desconocido por parte del Estado colombiano o por parte de cualquier otro Estado del sistema interamericano la obligación que supone entonces una persona que, en teoría, está ayudando a que el país sea mejor, que está ayudando a visibilizar los problemas para que se ataquen de raíz y así generar condiciones nuevas en las que, evidentemente, se construya un país que realmente camina. Corolario de lo anterior, y en referencia a los artículos anteriormente denunciados, han sido acatados y respaldados por parte tanto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como por parte de la Corte Interamericana, reconociendo que al interior de toda América Latina y del sistema interamericano existe un problema en la vulneración a los derechos humanos de los mismos defensores de derechos humanos, y que no se han hecho las políticas suficientes y que están desconociendo toda la labor que ha hecho el sistema interamericano por proteger los derechos humanos cuando se asesina a un defensor de los derechos humanos. Es así que desde el año 2011, en el segundo informe sobre la situación de derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana en las Américas, manifiesta la preocupación que existe al interior de la misma entidad por la situación interna de cada país en relación a los defensores de derechos humanos, porque no se puede llevar una contabilidad exacta de cuántos defensores de derechos humanos están siendo asesinados al interior del Estado. Si estados como el colombiano, que aparentemente tienen las puertas abiertas para que este tipo de entidades entren dentro del Estado y cataloguen este tipo de conductas, ¿cómo puede la Comisión Interamericana llegar a un Estado como el venezolano y determinar cuántos defensores de derechos humanos están siendo asesinados al interior de este, si ni siquiera los medios de comunicación pueden entrar? ¿Cómo se puede determinar la situación que están viviendo los defensores de derechos humanos en Haití, cuando prácticamente no tienen nada? Cuando solamente hay cascos azules de las Naciones Unidas intentando reconstruir el país. Este son el tipo de situaciones a los que se enfrenta América Latina, que tienen que ser atendidas por sus gobernantes. No solamente basta con que se instruyan medidas económicas y medidas políticas para proteger a un Estado. Si no se protege al pueblo en sí mismo, es imposible que pueda construirse un país, y es imposible que las generaciones nuevas, como a la que yo pertenezco, puedan defender los derechos humanos al interior de su Estado, sabiendo que se arriesgan a este tipo de conductas. Es que esto lo que propende es a que los jóvenes no se inmiscuyan en estos temas. Evidentemente, si yo estoy en una población como el Cauca y me dicen que si me meto en esto, lo más seguro es que me maten, hombre, yo me voy para otra ciudad. ¿Y qué estoy generando? Desplazamiento forzado al interior del mismo. Me voy para una gran ciudad. ¿Y qué hago? Minar a esa ciudad
de personas que no tienen oportunidades laborales al interior de la misma ciudad y los estoy condenando a situaciones de miseria. Si ven cómo de una sola decisión se desencadenan miles de actos atroces contra una persona, contra todo su núcleo familiar, porque no solamente es una persona que se va sola, es una persona que se va con su padre, con su madre, con sus hermanos, y todos tienen que irse. ¿Y qué pasa con los niños que nacen en este tipo de condiciones, que nacen en una ciudad que tan siquiera conocen? Es allí que la labor de los defensores de derechos humanos en zonas de conflicto en mi país se ha vuelto fundamental, y los grupos armados lo saben. Saben que el proceso de restitución de tierras depende de que la actividad de los defensores de derechos humanos sea completamente respetada por parte del mismo Estado, y que si se generan las condiciones suficientes para que la labor de ellos se vea materializada, ellos no podrán seguir actuando en este tipo de zonas. Y un grupo armado como el ELN, las disidencias de las mismas FARC luego del proceso de paz, ¿cuántos millones de dólares no manejan al año en narcotráfico como para permitirse salir de una zona por un defensor de derechos humanos? Inmediatamente lo matan. No tiene ningún sentido el permitir su actividad. Y es allí que el sistema interamericano tiene que actuar con vehemencia para proteger a estos, porque de allí se desprenden el resto de actividades que protegen a una población, que protegen su cultura y que protegen sus tradiciones, porque defensores de derechos humanos no son solamente las personas que pertenecen a un punto de vista occidental, también son indígenas, también son afros, como la persona que acabo de leer, como Mariano, y ellos protegen su misma cultura, protegen sus costumbres. En los resguardos indígenas, prácticamente todas las personas que lideran ese tipo de grupos son defensores de los derechos humanos. Tienen que actuar en contra de las políticas porque necesitan tierra, porque necesitan que se les respete su cosmovisión en sí misma, y tienen que actuar de esta manera. E inmediatamente son atacados, son amenazados, son desplazados, y si no se van, simplemente los matan. Es de allí que se desprenden toda esta cantidad de problemas sociales que realmente calan en la identidad misma de un pueblo, porque un pueblo se compone de todas las culturas y subculturas que están dentro de su territorio. Para mi caso, los afrodescendientes, los indígenas y nosotros que somos los occidentales, donde también tenemos nuestras costumbres, donde también tenemos nuestra manera de ver el mundo. Es allí que, a manera de exhortación frente a todos ustedes, los invito a que asuman un rol fundamental en su sociedad, a que no se entiendan como un individuo y se entiendan como un colectivo, que se entiendan como una persona que pertenece a una sociedad, y que de no generar las condiciones para que los derechos humanos al interior de su comunidad se vea respetada, se va a permitir que se transgredan totalmente los límites establecidos por esta misma cultura, y se va a llegar a un punto en el que no existe una realidad cultural en sí misma en cada población. Y es que en cifras dadas por la Defensoría del Pueblo a septiembre, seguramente esta cifra ya habrá aumentado, van 162 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. En cifras dadas por la ONU, anualmente en América se asesinan 314 defensores de derechos humanos. Si guardáramos un minuto de silencio por cada defensor de derechos humanos, toda América Latina tendría que guardar silencio por 5 minutos anualmente. Y si se guardara un minuto de silencio por todos los defensores de derechos humanos asesinados desde 1980 apenas, que se empieza a tener registro de los defensores de derechos humanos asesinados en América Latina, tendría que guardarse silencio por más de una semana en toda América. La gravedad de estos hechos es latente y no es nueva, pero hace parte de nuestra actividad,
y de estos foros académicos el permitir y el permitirnos generar un cambio al interior de nuestros estados. Es por eso que aplaudo al pueblo ecuatoriano el permitir este tipo de actividades, porque esto genera nuevas perspectivas de vida, generan nuevas tareas en sí mismo, porque no solamente es lo que hablo yo, es lo que hablan todos los exponentes, lo que generan nuevos paradigmas en el mundo del derecho y en los estudiantes que hoy nos acompañan, y que en un futuro pueden llegar a generar y a plantear las soluciones que el pueblo latinoamericano necesita, y a entendernos no como un país, porque no está solo Ecuador en América, está Colombia, está Venezuela que sufre, está el Perú, está la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y todos nos entendemos como un pueblo hermano, menos sus gobernantes. Tenemos que entender que no solamente basta con que nuestro país esté bien, porque si Colombia está bien, de nada sirve si Ecuador está mal. Si Ecuador está bien, de nada sirve porque Venezuela está muriendo. Tenemos que actuar como un bloque cultural, un bloque latinoamericano, para generar el cambio suficiente y poder equipararnos a los distintos continentes donde evidentemente tienen un desarrollo mucho más avanzado que el nuestro. Pero no solamente podemos seguir culpando a los estados europeos y a los estados norteamericanos por nuestra situación. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros. No podemos esperar a que ellos vengan a solucionar nuestros problemas y a defender a los defensores de derechos humanos cuando dentro de nuestros mismos estados no se ha hecho y no se está haciendo. Es por eso que quiero recordar, para finalizar, una frase del exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que murió recientemente: los derechos humanos son suyos, defiéndanlos, promuévanlos y protéjanlos. Muchas gracias. Gracias. Invito a la abogada Andrea Solano para que haga la entrega del certificado. Por favor, doctor, tenga la bondad. Se está haciendo la entrega del certificado. Lo hace la doctora Andrea Solano, presidente de esta importante consultora. La doctora Vania Benavides, por favor, hace la entrega de este monumento al bananero. La doctora Isabel Ramírez, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, declara miembro honorario. El doctor Vicente Arias, presidente de la Asociación de Funcionarios Empleados Judiciales del Oro, también hace la entrega de este botón como socio de honor. En este momento el botón dice: Asociación de Funcionarios Empleados Judiciales del Oro declara socio de honor.